El modelo neoliberal dependiente que se ha sustentado en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, el equilibrio de las finanzas públicas, la desregulación de la banca, más y más tratados de libre comercio, la cesión de los mercados nacionales a productores del exterior, el mantenimiento de salarios bajos y el impulso al crecimiento y al empleo a partir de exportaciones, en buena parte artículos obtenidos de la maquila y el ensamblaje, con escaso valor agregado y en alta proporción producto de operaciones intraempresas. Por otra parte, en este modelo, las más importantes decisiones sobre las políticas del Estado se han estado tomando privilegiando en ellas los intereses del poder económico y financiero, de las corporaciones mediáticas y de las cúpulas oficiales, sin que puedan desconocerse en ellas, en muchos casos, los efectos de la corrupción y las complicidades. Tal es el caso de las llamadas reformas estructurales, una reforma educativa que se ha limitado a medidas represivas y cambios burocráticos y administrativos, una reforma hacendaria o fiscal que ha quedado en una miscelánea y ha resultado totalmente insuficiente en la recaudación que se obtiene, una reforma en la comunicación frustrada por los intereses de las corporaciones mediáticas al aprobarse las leyes secundarias regulatorias de la misma, una reforma laboral que disminuye los derechos de los trabajadores, una reforma energética que ha determinado la pérdida de la exclusividad del Estado en la gestión de áreas claves del sector, la renuncia a la protección de la competencia en el libre comercio de los hidrocarburos en América del Norte, el fortalecimiento de la subordinación al proyecto norteamericano de seguridad energética y la amputación jurídica de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales. En el modelo de desarrollo que desde mi punto de vista requiere nuestro país, el Estado debe recuperar la conducción de la economía, la planeación y la promoción misma del desarrollo, impulsando en paralelo la universalización de los ciclos obligatorios de la educación, la elevación de la calidad en el conjunto del sistema educativo, la promoción y fortalecimiento de la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, visto esto no solo como elemento de justicia social, sino también como fundamental para el desenvolvimiento económico. Premisa prioritaria de un nuevo proyecto económico debe ser distribuir para crecer con inclusión social, es decir, una política económica contracíclica de crecimiento sostenido en el largo plazo, creación de empleo formal y distribución equitativa del ingreso, fortalecimiento y ampliación del sistema de seguridad social, resultado todo ello de un pacto social entre el Estado, la sociedad en general y la actividad productiva en particular. Los ejes del proyecto deben ser una auténtica reforma fiscal y la recuperación por el Estado de las facultades para encauzar la economía y el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio nacional en función del interés general. Sus objetivos inmediatos: crecer aceleradamente desde un 4% respecto al Producto Interno en lo inmediato hasta un 6% en pocos años y de manera sostenida en el largo plazo. Esto es sin duda posible. En lo fiscal se requiere una verdadera racionalización del gasto público, esto es, más inversión y un gasto social eficaz, así como reducir la proporción del gasto corriente administrativo, modificar las estructuras del Estado, desapareciendo o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos, comisiones autónomas y fideicomisos, afectando las onerosas estructuras superiores y respetando a los trabajadores de base y cancelar todo programa clientelar. De manera especial, en esta reforma debiera incluirse una progresividad mayor en el impuesto sobre la renta, tanto para generar recursos como para distribuir el ingreso, reducir el impuesto sobre la renta de personas morales al 20% o menos para aumentar la inversión, sobre todo cuando en el país vecino se anuncia una baja de los impuestos, así como reducir a menos del 1% el impuesto a las transacciones financieras, mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio por la vía de comisiones leoninas, hasta situarse en condiciones similares a las principales economías internacionales. En la búsqueda de una equitativa distribución del ingreso,
se requiere instrumentar una nueva política salarial que considere incrementos graduales del salario con metas en los plazos medio y largo y que incluya una renta básica universal, lo que tendría que complementarse con una reforma laboral que garantice la libertad y la democracia sindical de los trabajadores, dando transparencia al manejo de los fondos sindicales sin intermediación oficial y asegurando el cabal cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social. Complemento indispensable de la reforma fiscal debe ser la celebración de un pacto fiscal federal para lograr una distribución equitativa y que dé suficiencia a los ingresos de los municipios, estados y la federación y la urgente reconstitución de la banca de fomento. Se tiene asimismo que recuperar el impulso y fortalecimiento de las economías regionales, para lo que las políticas de industrialización y de recuperación de las capacidades productivas del campo serán decisivas. Una nueva política de industrialización tiene que plantearse la integración y prolongación de las cadenas productivas, dando sobre todo valor agregado a los productos y sin descuidar la exportación, elevar los contenidos nacionales de esta y buscar el mejor abasto de los mercados internos. En el caso de la minería, se hace imprescindible revisar el régimen fiscal que la rige, obligar al cumplimiento estricto de la legislación de protección y mejoramiento del ambiente y promover la industrialización de las materias primas en el territorio nacional. Cambio profundo debe darse a la política petrolera. En primer lugar, los hidrocarburos deben recuperar su condición de recursos estratégicos y la Constitución debe reformarse para que los recursos así calificados sean manejados en función del interés público. El aprovechamiento de la riqueza petrolera debe considerar un manejo de las reservas que les garanticen una vida lo más larga posible, sin detrimento de satisfacer las demandas que en el tiempo se presenten, pero dando preferencia a la industrialización del recurso para obtener refinados y petroquímicos y reducir gradualmente las exportaciones de crudo. Petróleos Mexicanos debe recuperar su condición de organismo del Estado y conductor de la política petrolera, y el petróleo su condición de impulsor principal del crecimiento económico y la industrialización. Recuperar las capacidades productivas del campo mediante la reestructuración y reconstrucción de las economías rurales y campesinas no es solo un imperativo económico, sino una de las principales responsabilidades sociales del Estado mexicano. En los años de neoliberalismo, víctimas principales han sido grandes sectores de la población rural forzados a la emigración y a la pobreza. Han prosperado las zonas con infraestructura hidroagrícola en las que se han realizado altas inversiones, principalmente privadas o de recursos oficiales, por intermedio de consorcios multinacionales o de grandes propietarios, donde se han aplicado tecnologías de avanzada y fomentado los productos para la exportación, pero manteniendo en condiciones precarias a los trabajadores del campo. Y las zonas temporaleras, las regiones semiáridas, amplias zonas forestales y de selvas han merecido muy escasa atención del Estado en sus posibilidades productivas y menos todavía para mejorar las condiciones materiales y educativas de su población. Ahora bien, llevar a la práctica un proyecto de desarrollo como el que se plantea en las actuales condiciones del país requiere empezar por librar un combate a fondo contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia, así como empezar a instrumentar políticas de crecimiento económico, de fomento al empleo formal, de mejoramiento del ingreso familiar y de impulso a la industrialización. Erradicar la corrupción y la impunidad exige, en primer lugar, voluntad política, de la que se ha carecido en los altos círculos del Estado, que han faltado en cumplir y hacer cumplir a cabalidad el mandato de la ley. La delincuencia no es un fenómeno autónomo. El solo combatirla con cuerpos militares o policíacos, como ha quedado demostrado en estos últimos años, no basta, por lo que en paralelo debiera actuarse en nuestras relaciones internacionales, en la creación de empleo formal, en la elevación de los salarios, en las políticas educativas y de salud, en el fomento a la cultura, al deporte y al sano esparcimiento.